El mensaje de hoy, los templos de Dios. Les invito a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Dice el versículo 16 en adelante. Aconteció que al tercer día, Éxodo 25, versículo 16. Cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube descendió sobre el monte. Y el sonido de la bocina era muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía, se sacudía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando cada vez más en estruendo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí. Impresionante la escena de cuando Dios bajó para promulgar su santa ley. Nos dice que en esta oportunidad, y posiblemente es la única registrada en la palabra de Dios, donde una nación entera escuchó la voz de Dios así audiblemente. Moisés sacó al pueblo al pie del monte para recibir a Dios. Imagínense si Dios bajara hoy aquí para hablarnos de Él. ¿Qué sería? ¿Cuántos pudiéramos soportar su presencia? Al pueblo de Israel le pasó exactamente lo mismo. Dios promulgó su santa ley. Y dice allí en el versículo 18 del capítulo 20, al terminar la promulgación de los 10 mandamientos, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina, el monte que humeaba, y viéndole el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y le dijeron a Moisés: mejor habla tú con nosotros y nosotros te oiremos a ti. Pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo de lejos, y Moisés se acercó, se adentró a la oscuridad en la cual estaba Dios. Así que el pueblo no quiso seguir escuchando a Dios audiblemente, porque estaban aterrados del sonido de sus palabras, que eran como trompeta. Qué impresionante escuchar la voz de Dios sonando sobre el monte. El monte parecía un horno, como humeaba, truenos, relámpagos, y se sacudía todo el monte con la presencia de Dios. Moisés se atrevió a subir a la cima del monte donde estaba Dios. Se metió en la nube que cubría la presencia de Dios en la oscuridad. Y allí habló con Dios. Y miren lo que Dios le dijo a Moisés. Las instrucciones que él recibió están en los capítulos que siguen. No vamos a leer todo, pero nuestra lectura bíblica
es parte de lo que Dios le dijo a Moisés estando en el monte. Éxodo capítulo 25. Jehová le dijo a Moisés, versículo 2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su propia voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que recibiréis de parte de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera fina de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo, el diseño de sus utensilios, así lo harás. Y de ahí en adelante, del capítulo 25 hasta el final del libro de Éxodo, hasta el capítulo 40, Dios le sigue dando instrucciones a Moisés de cómo construir el tabernáculo, de cómo construir el santuario. Ya que el pueblo no quería hablar directamente con Dios, Dios dijo, está bien, voy a permitir que me hagan un santuario y ahí voy a estar yo. Y Moisés podrá entrar y podrá entrar Aarón el sumo sacerdote, aunque no todo el tiempo a mi presencia. Y allí el pueblo se reunirá y yo hablaré a través de mis mensajeros. Y Dios mandó al pueblo a que le construyese un santuario, un tabernáculo. El tema de hoy lleva por título los templos de Dios. El primer templo que Dios permitió que se le construyese, el primer santuario en esta tierra, fue el santuario del desierto. El fin de semana pasado, nosotros estuvimos predicando aquí en California también. Estuvimos en Palmdale, en el desierto. Y en la iglesia donde me tocó predicar se llama el Santuario del Desierto. Interesante. Un calor tremendo, pero el Señor permitió que hubiera una brisa tan linda en el desierto el fin de semana pasado y la pasamos muy hermoso allí. Pero saben, a Dios no le gusta habitar en santuarios hechos de mano. Cuando la segunda vez que Dios autorizó a que se le construyese un templo, ya no un tabernáculo movible, fue con el rey David, pero le dijo, tú vas a arreglar todo para construir el santuario, el templo, pero no lo vas a construir porque tus manos están manchadas de sangre. Tu hijo, que se va a sentar en tu trono, Salomón, él me va a construir el santuario. Y Dios volvió a dar las instrucciones. Cuando Salomón fue a inaugurar ese templo, que es uno de los edificios más maravillosos, más extraordinarios que jamás se hayan construido en el planeta Tierra. Después les voy a hablar un poquito más de ese segundo templo y vamos a hablar de los templos de Dios. Pero cuando Salomón fue a dedicar ese templo, lo pueden leer en Primera de Reyes, en el capítulo 8, allí está la dedicación del templo. Miren lo que Salomón reconoció cuando se inauguró el templo y se trajo el arca del pacto, el mismo arca que había estado en el primer templo,
que era el templo o el tabernáculo del desierto, esa misma arca de oro fue traída para ponerla dentro del templo ya permanente en Jerusalén. Esa historia está en Primera de Reyes capítulo 8 desde los versículos 1 al 11. Y dice que entraron el arca dentro del santuario. Dice el versículo 9 del capítulo 8. Primera de Reyes 8:9. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario de haber puesto el arca, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Tan grande fue la gloria de la presencia de Dios que los sacerdotes tuvieron que salir huyendo porque no podían soportar estar en la misma presencia de Jehová. Y estaba cubierto con una nube. Y miren lo que dijo Salomón, versículo 12. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Esto es algo interesante porque la Biblia nos dice que Dios es luz y con él no hay oscuridad. Eso está en Santiago capítulo 1 y también en Primera de Juan capítulo 1 y versículo 6. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Pero Salomón dice: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Qué raro, parece una contradicción. Si Dios es luz, ¿por qué él mora en tinieblas? Mis hermanos, porque en su infinito amor, en su condescendencia para con el hombre, él tiene que velar su gloria con una nube de tinieblas para no destruirnos, porque el pecado, que es tinieblas, está en nosotros. Y si la luz de Dios brillara en todo su esplendor, el ser humano no lo podría soportar. Allá en el mismo capítulo donde estábamos leyendo en el libro de Éxodo, Moisés le dijo a Dios: Señor, yo he estado cerquita tuyo, he sentido tu presencia, he hablado contigo cara a cara, como habla un hombre con su amigo, pero no te he podido ver. Déjame verte, le dijo Moisés a Dios. Por lo menos déjame conocer tu rostro. Y Dios le dijo a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y ¿qué? Y vivirá. Ningún hombre mortal, pecador, puede ver el rostro de Dios cara a cara y vivir. Por eso Dios vela su presencia con una nube. Y cuando la nube de Jehová descendió sobre el santuario, la llenó a la casa entera de gloria, tanto que los sacerdotes tuvieron que salir huyendo por la presencia de Jehová. Y entonces Salomón sigue diciendo, estamos en Primera de Reyes capítulo 8, Dios ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo le he edificado casa por morada. Yo te he edificado casa por morada a ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Es interesante porque al dedicar el templo, cuando Salomón oró para dedicar el templo y bendijo a la congregación estaba de pie. A veces nosotros pensamos que la única manera de mostrar respeto para con Dios
es arrodillarnos. Pero aquí la Biblia nos muestra que a veces podemos estar en pie ante la presencia de Dios y es señal de respeto también. Y entonces comienza la oración. Dice que dijo Salomón, la congregación estando en pie: bendito sea Jehová Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo: desde el día en que yo saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad en todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y entonces sigue contando la historia. David, mi padre, propuso en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Pero Jehová le dijo a David, mi padre: cuanto a haber tenido en tu corazón el deseo de edificar casa a mi nombre, está bien tener ese deseo, pero no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová Dios de Israel. He puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto sagrado de Jehová, el arca que hizo el pacto que hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y levantando sus manos al cielo, dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guarda el pacto, la misericordia a sus siervos, que andan delante de ti de todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede hoy en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que prometiste, diciendo: no faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cumpliste la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Pero, y miren ahora la pregunta, qué interesante. Versículo 27. ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? Porque aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Aquí Salomón declara una de las verdades más grandes. He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no son suficientemente grandes para contener al grande Dios a quien nosotros adoramos. Cuánto menos esta casa que nosotros te hemos edificado. ¿Morará Dios sobre la tierra? Jehová ha dicho que habitará en la oscuridad. ¿Cómo pues vendrá a habitar en esta casa? Pero fue Dios el que dijo: me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Ahora, si Dios permitió que se le hiciera un santuario, y saben, hoy en día los hombres hacen santuario para todo. Se aparece por allí, dicen que la Virgen, y le hacen un santuario.
Y usted ve santuarios hechos de manos por todas partes. Y lo que ponen en esos santuarios son imágenes. Son casas para imágenes. Los santuarios de esta tierra son edificaciones para poner abominaciones. Porque la Biblia le llama a las imágenes de talla abominación para con Jehová. Y la tierra entera está llena de santuarios. Y usted va al santuario de la Virgen de Luján, y va al santuario de la Virgen de Guadalupe, y va al santuario de la Virgen de Tepeyac, y al santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, y todas las vírgenes y las estatuas tienen su santuario. ¿Dónde está el santuario de Jehová? ¿Tiene el Dios verdadero una casa en esta tierra? ¿Habitará el Dios eterno en santuarios hechos por el hombre? ¿Por qué entonces Dios autorizó a que el pueblo le construyese un santuario? Había una razón muy importante. Dios quería ilustrar a través del santuario, en forma visible, en forma gráfica, para que quedase grabado en el corazón, en la mente de su pueblo, la gran verdad del plan de salvación. Dios mandó a construir un santuario, y en ese santuario Él dio las instrucciones de qué se haría y cómo se haría. Y cada detalle del santuario tenía una importancia porque Dios mismo lo reveló. ¿Ustedes creen que Dios se iba a tomar el tiempo de revelarle cada detalle, hasta el más insignificante, a Moisés? ¿Saben cuánto tiempo estuvo Moisés sobre el monte recibiendo las instrucciones? ¿Cuántos? 40 días sin comer, en la misma presencia de Dios, y Dios dándole las instrucciones, y lo que le reveló fue el santuario, su mobiliario, cómo construirlo, cómo había que hacer desde la puerta de entrada hasta el lugar santísimo, hasta las medidas de qué manera se iba a hacer. Cada detalle se lo reveló. Y no solamente el santuario, le reveló también los servicios del santuario. Le dijo qué se iba a hacer en ese santuario. Le dijo cómo se iban a comportar los sacerdotes que iban a ministrar en el santuario, cómo debían vestirse, cómo debían oficiar en el santuario. Si ustedes leen los 5 libros de Moisés, que eran la Biblia de aquella época, porque no había más. Por siglos, lo único que había eran los libros de Moisés. Después de la entrada a Canaán, más de 500 años más tarde, Dios comenzó a hablar a través de los profetas. Pero por 500 años, la única Biblia que tenía el pueblo de Israel eran los 5 libros de Moisés. Fueron 400 años de la historia de los jueces, pero esos se escribieron después. No hubo profeta que escribiera. Y saben, en esa Biblia, que era la única Biblia del pueblo de Israel, cuando usted lee los 5 libros de Moisés, se encuentra que el Génesis es la historia de la creación y del pueblo de Dios, de Abraham y sus descendientes, hasta llegar a Egipto. El libro del Éxodo, los primeros 19 capítulos, son la historia de la salida de Egipto hasta llegar al pie del monte Sinaí. Pero del capítulo 20 en adelante, todo el libro de Éxodo, todo el libro de Levíticos, gran parte del libro de Números y de Deuteronomio, y ahí se acabó la Biblia de aquella época porque eran 5 libros, el 70% de todos los escritos de Moisés tienen que ver con el santuario, con sus servicios y con lo que allí sucedía. ¿Por qué tomó Dios tanto tiempo para explicar cada detalle? ¿Es importante? Si ese santuario ya no existe hoy en día, si ya no hay un templo para Jehová Dios aquí en la tierra hoy en día, ¿por qué en la Biblia hay tantas instrucciones con respecto a eso?
Si ustedes se fijan, el texto que nosotros leímos decía, mira que lo hagas conforme, Éxodo 25, versículo 9, conforme a todo lo que yo te mostré en el monte, tanto el diseño del tabernáculo como el diseño de todos los utensilios, así lo harás. Dios le dio instrucciones, pero dice conforme a lo que yo te mostré en el monte. Ahora, en el monte, ¿nomás habló Dios o también le mostró algo? Moisés escuchaba la voz de Dios, pero no veía a Dios. ¿Qué le mostró Dios? Vamos al libro de Hebreos en el capítulo 8. Hebreos, capítulo 8. Dice el versículo 5. Todo esto sirve a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. No solamente Dios le habló audiblemente las instrucciones de cómo tenía que hacerlo, pero le mostró un modelo. Le mostró un ejemplo. Más que eso, ¿saben el privilegio que tuvo Moisés? ¿Ustedes saben qué fue lo que Dios le mostró en el monte? Hay un modelo, porque la palabra modelo no es lo mismo que maqueta. ¿Ok? Cuando los constructores aquí en la tierra van a hacer una construcción, primero hacen una maqueta. ¿Entienden la palabra maqueta? Es como un modelo en miniatura. Lo dibujan incluso cuando hacen uno de estos nuevos barrios, le ponen calles, les ponen arbolitos, les ponen edificios y usted lo mira y es como un pequeño poblado, pero todo en miniatura. A eso le llaman modelo. Pero eso no es un modelo. Eso es una maqueta. Normalmente el modelo es la realidad de la cual uno copia. Por ejemplo, si yo soy un pintor y quiero un modelo para pintar una pintura, busco un modelo real, como cuando Leonardo da Vinci pintó, y ahora está muy famosa la pintura esta de la Santa Cena por la película blasfema, porque no hay otra palabra para esa película, el Código da Vinci, esa porquería que han sacado porque no hay otra cosa. Una suciedad. Parece increíble y no se espanten porque todo lo que sale de Hollywood es suciedad. No nomás esa película, todo lo que sale de Hollywood, ahí están las mentes más perversas del mundo entero, las mentes más arruinadas, más diabólicas. Están planeando a ver cuál va a ser la próxima película y así han sacado esta suciedad que se llama el código Da Vinci. Pero cuando Da Vinci pintó la última cena, él buscó modelos para su pintura. Y saben, encontró a un joven en una iglesia que le sirvió de modelo de Jesús. Y cuenta la historia que él para cada uno de los 12 apóstoles buscó un modelo humano. Y el modelo tenía que sentarse mientras él lo copiaba en el lienzo. Y eso eran a veces días para poderle dar la expresión del rostro. Él tomaba los rostros y los plasmaba en el lienzo y fue pintando uno por uno. Y a cada uno que él encontraba en la calle un modelo, lo traía, lo sentaba en su estudio y lo usaba como modelo para ir pintando el cuadro. Cuando llegó a Judas, quería encontrar un modelo para Judas.
le costó. Ese cuadro no se pintó de inmediato, le duró varios años pintarlo. Y habían pasado varios años y todavía lo tenía allí parado. No había pintado el rostro de Judas porque quería un rostro ruin, un rostro que mostrara la maldad, que mostrara lo que era Judas, el traidor. Y finalmente decidió ir por las calles de Italia y meterse en los antros del mal a buscar un modelo, porque los sacerdotes le estaban exigiendo que terminara el cuadro, que terminara el cuadro. Así que se metió en un caserío de esos lugares bien malos y en un bar, en medio del vicio, encontró el modelo que buscaba. Un hombre con un rostro de maldad, de vicio, arruinado. Y ese fue el rostro que usó para pintar a Judas. Claro, esas personas se pasaban varios días sentados y Da Vinci les tenía que pagar. Y entonces cuando le fue a pagar, le pagó. Habían pasado varios años desde que él comenzó. Y él le contestó, el modelo. Le dijo, ¿y esto pagas a Judas? Así que Judas recibe el doble que Jesús. Y Da Vinci lo miró y le dijo, ¿qué estás diciendo? Porque solamente él sabía cuánto había pagado. Hacía varios años atrás había pagado exactamente la mitad al modelo que era Jesús. Así que Judas recibe el doble que Jesús. Y ahí el joven, que se miraba como un hombre mayor, le dijo, yo fui el modelo que tú usaste para pintar a Jesús. Cuando estaba en mi inocencia, cuando amaba y servía a Dios y estaba en la iglesia, me usaste como modelo para Jesús, pero el vicio me arruinó y he caído en lo peor y ahora me pagas para ser Judas. El modelo siempre es la realidad. La copia es un lienzo. Cuando Dios le mostró a Moisés el modelo, no le mostró una maqueta en miniatura, no le mostró un lienzo, no le mostró una visión, un dibujo. Y le dijo, mira, así como lo viste en el dibujo, así lo vas a hacer tú. Le dijo, de acuerdo al modelo que te mostré en el monte, así lo harás. Y el modelo era la realidad. Lo que Dios le mostró a Moisés en el monte fue, y como hoy estamos hablando de los templos de Dios, vamos a hablar no del tercer y el cuarto templo, sino del primer templo. Porque en realidad no fue el tabernáculo el primer templo. Aquí en la tierra fue el primer templo. Pero el primer templo que se levantó para el Rey del universo, no lo levantó el hombre. La Biblia dice que no fue con mano humana levantado. Hebreos capítulo 8, donde tenemos abierto, Hebreos capítulo 8 y versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El verdadero tabernáculo, el santuario genuino, el original, el modelo, no lo construyó el hombre. ¿Quién lo levantó? Dios. Hebreos capítulo 9 y versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. ¿Notaron?
Cristo no entró en el santuario hecho de manos y luego dice figura del verdadero. Así que en verdad, lo que se hizo en esta tierra, por más hermoso que haya sido, era solamente una figura. Eso era una maqueta. A la manera como se usa hoy en día el nombre modelo, este sería el modelo del gran original que está en el cielo. Pero en realidad, el original lo levantó Dios y no el hombre. El que se hizo en esta tierra, y ustedes perdonen la comparación, hermanos, es como que un niño fabrique un modelo de su casa. El santuario que se construyó aquí en la tierra, por más que fue maravilloso, hermoso, y el templo que levantó Salomón fue glorioso, tanto que hoy en día se reconoce el templo de Salomón como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Salomón, no está en pie. Lo único que queda hoy en día del antiguo templo de Jerusalén es el muro de los lamentos. Para poder hacer una emplanada, como el templo se construyó sobre una montaña, tuvieron que cortar la tapa de la montaña, cortar la cima de la montaña. Y entonces le hicieron un paredón de piedra y rellenaron, hicieron una emplanada, algo plano. Y el monte, en lugar de ser monte, lo dejaron ahora plano. Cuando ese templo fue destruido por Nabuzarazán, el general del ejército de Nabucodonosor, en el año 586 antes de Cristo. Ese templo fue destruido en su totalidad, completamente destruido. Diríamos, humanamente hablando, que ese fue el segundo templo. A ver, vamos a repasar. El primer templo, Dios lo mandó a construir en el desierto. Y era un templo portátil. Era hecho de pieles el techo. Ya ustedes leyeron. Conseguir pieles de tejón pintadas de rojo. Y esta noche vamos a hablar un poquito más de ese santuario en sus detalles y su significado. ¿Cuántas cubiertas tenía el santuario? ¿Cuántos techos tenía el tabernáculo movible? ¿Alguno de ustedes sabe? Tenía 3 cubiertas, ¿verdad? ¿O eran 4? Eran 4. Esta noche vamos a hablar un poquito más de eso. Todo eso tenía un significado muy especial, los colores que se escogió. Por dentro el templo estaba todo recubierto de oro. Era glorioso. Todo dentro del santuario, por fuera no. Por fuera eran pieles. Pero por dentro las paredes eran de madera de acacia, pero estaban todas enchapadas en oro. Y se desarmaban, se ensamblaban. Una madera entraba dentro de la otra y cuando la levantaban la iban poniendo una calzando con la otra. Tenía bases que eran las columnas en las cuales se colocaban las maderas, pero todo era recubierto de oro. Tanto el lugar santo como el lugar santísimo. Esta noche vamos a explicar por qué estaba todo recubierto de oro. El candelabro era la única luz dentro del edificio. Y esa luz, que también el candelabro que tenía 7 brazos era de oro, alumbraba. Y la luz de la llama que se movía reflejaba en las paredes de oro y hacía que se viera como que eso estaba en movimiento, porque la llama al moverse formaba formas en las paredes y cuando uno entraba le daba la impresión de estar en la presencia de un lugar vivo, porque el reflejo del oro todo alrededor era como espejos y el candelabro hacía que se viera eso. También tenía cortinas que se movían con ángeles bordados en oro. Eso era algo maravilloso. Ese fue el primer tabernáculo. Ese lo construyó Moisés en el desierto. Y ese primer tabernáculo funcionó en el pueblo de Israel
desde el pie del monte Sinaí, los 40 años que estuvieron en el desierto, luego los 400 años que duró el tiempo de los jueces en Israel, luego los 40 años del rey Saúl, luego los 40 años del rey David y entonces los 8 años del rey Salomón hasta que lo construyó. Así que estamos hablando que ese tabernáculo más o menos duró unos 500 años. Fue el lugar de adoración del pueblo de Dios por 500 años. Desde el Sinaí hasta la construcción del templo que se conoce como el templo de Salomón. El templo de Salomón viene a ser el segundo templo. Y si el primero fue hermoso y glorioso, el segundo fue más grande todavía, porque sus dimensiones eran más o menos 5 a 6 veces más grande que el tabernáculo. Era un templo glorioso, también todo recubierto de oro por dentro, pero por fuera era todo de mármol, con escalinatas de mármol, con columnas de mármol traído del África. Salomón mandó a traer lo mejor que había. Bueno, en realidad fue David. David fue el que trajo todo el material necesario. Mandó a cortar los cedros del Líbano. Y eran tantas las caravanas de materiales que traían que dicen que salían desde el puerto en Jope, y estamos hablando de más de 30 kilómetros, y cuando llegaba el primer carro todavía estaban bajando del barco y cargando más carros. Había una caravana de 30 kilómetros que traían los utensilios del África, del Asia y de Asia Menor. Trajeron todos los utensilios y todos los materiales necesarios para la construcción del templo. Las piedras gigantescas que se usaron las traían ya cortadas de la cantera. El templo se levantó, el segundo templo, o sea, el templo de Salomón, se levantó sin escucharse el ruido de un cincel cortando piedra. Ni un solo golpe se dio, porque cada piedra ya venía del tamaño necesario. Solo venían y la colocaban en su lugar. Todo el trabajo de cortarlas, de pulirlas, se hizo en el lugar donde se conseguía el mármol, en el África, y por barcos los traían. Cuando uno ve eso hasta el día de hoy, uno dice, bueno, pero ¿cómo hacía esta gente para transportar cosas tan pesadas? Nosotros tenemos hoy en día maquinarias, pero ¿y ellos que no tenían las maquinarias que nosotros teníamos? ¿Cómo hacían para hacer todo eso? El segundo templo entonces es el templo de Salomón. Y va desde la época de Salomón y nos lleva hasta la destrucción de Jerusalén, que fue en el 586 a.C. O sea, duró más o menos otros 500 años. 500 años el tabernáculo, 500 años el templo de Salomón. Luego que este fue destruido por Nabucodonosor, los ejércitos de Babilonia, no quedó nada más que la emplanada. Quedó completamente destruido, hasta araban y sembraban en el lugar donde había estado el templo. Así de tremendamente fue destruido. Y el pueblo de Israel lloraba porque su hermoso templo, el símbolo nacional, había quedado en ruinas por su desobediencia. 70 años estuvo el templo en ruinas. Y luego Dios autorizó a la reconstrucción a través de Ciro, que dio el decreto para regresar y reconstruir el templo. Este mes vamos a estudiar el libro de Daniel y estamos estudiando justamente cómo Artajerjes dio la autorización, el decreto para reconstruir la ciudad. Pero antes de la reconstrucción de la ciudad, primero Ciro autorizó reconstruir el templo. Ese tercer templo, a ver si van prestando atención, ¿cuál fue el primero? El del desierto. ¿Construido por quién? Por Moisés. ¿Y cuánto tiempo duró? 500 años. El segundo, ¿quién lo construyó? Salomón. ¿Y a dónde estaba? En Jerusalén. ¿Y cuánto tiempo duró? Otros 500 años. El tercer templo fue al regreso del cautiverio. Al regreso del cautiverio. 70 años después de estar en Babilonia.
Y ese templo fue construido por Zorobabel. Zorobabel. Se le conoce como el templo de Zorobabel. Este templo no fue tan hermoso como el de Salomón. Los que habían visto, dice la Biblia, y ustedes lo pueden leer allí, los que habían visto el primer templo, cuando vieron este segundo templo, lloraron. Lloraban porque se acordaban de la gloria del primer templo. Y cuando hablamos del primer templo, recuerden, estamos hablando del de Salomón, cuando en realidad es el segundo, porque el primero fue el del desierto. Pero ya de edificios propiamente, porque el primero era una carpa, ¿no es cierto? Era una carpa portátil. Pero el templo de Salomón era tan hermoso que los viejitos que todavía vivían y se acordaban de la gloria del primer templo, lloraban. Y dice que era tan grande el lloro de ellos, los gritos que pegaban, que se confundían con los gritos de alegría al dedicar el templo. Y lloraban porque nunca se parecía. Era mucho más sencillo, mucho menos costoso. Ese fue el templo de Zorobabel. Duró desde el año 515, bueno, se comenzó a construir en el 515, hasta la época de Cristo, otros 500 años, otros 500 años. Por supuesto, este templo fue mejorado, fue ampliado y fue hermoseado por el famoso rey Herodes. Herodes el Grande, el mismo rey que mandó a matar a los niños de 2 años para abajo porque quería matar a Jesús. Él fue el rey judío que mandó a hermosear el templo. Y el Señor Jesús hace referencia a esto en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2. San Juan en el capítulo 2. Dice en el versículo 18 en adelante: y los judíos le respondieron, ¿qué señal nos muestras ya que tú haces esto? Cuando él purificó el templo y echó fuera los cambistas. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y luego los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Porque dicen 46 años se edificó este templo. Porque esa fue la obra magna de Herodes el Grande. Toda su vida la dedicó. El proyecto principal, aunque construyó algunos otros edificios, como fue la fortaleza de Masada y otros edificios en Jerusalén, su obra magna, su obra más grande, a la que le dedicó toda su vida, fue a hermosear el templo que había hecho Zorobabel. Realmente lo volvieron a hacer completamente nuevo. Por eso se le conoce como el templo de Herodes. Así que el templo de Salomón, el templo de Zorobabel y ahora el templo de Herodes. Aunque es el mismo porque el otro no fue destruido, prácticamente lo desarmaron y lo volvieron a hacer otra vez. Lo hicieron mucho más grande que antes. Les agregaron edificios alrededor. Lo recubrieron de mármol blanco. El segundo no tenía las piedras de mármol, pero Herodes lo mandó a hacer. Aunque no llegó a tener la misma gloria que el de Salomón, porque en el de Salomón había mucho más oro, mucho más plata, mucho más cosas, metales preciosos. El de Herodes era más bien de piedra, de mármol, pero lo había hecho de mármol blanco, mármol de Carrara, de la misma cantera de donde Miguel Ángel sacaba sus piedras para hacer sus esculturas. De esa misma cantera se sacaron los mármoles en el África, al norte del África, para hermosear el templo de Herodes. Las columnas eran de mármol veteado, tenían vetas de colores rosados y la cúpula era dorada. Había algo de oro, pero por dentro no estaba todo recubierto de oro, sino que era de mármol, a diferencia del templo de Salomón.
Hemos hablado entonces de 3 templos y un tabernáculo. El tabernáculo fue el primero, el de Moisés. El segundo fue el templo de Salomón, el más glorioso. El tercero fue el de Zorobabel, el más humilde. Y el cuarto, el templo de Herodes, que es el mismo que fue hermoseado y le tomó 46 años hacerlo. Ese templo no duró mucho tiempo. Lo terminó de construir y le tomó 46 años construirlo y no duró 40 años. Fue totalmente arrasado, destruido hasta los cimientos. Jesús lo había profetizado. ¿Veis todo esto? Dijo él, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Y así fue. El lugar donde estuvo, y ese fue el último templo. El último templo, después de ahí han pasado 2000 años y no se ha vuelto a edificar un templo en ese lugar. Lo único que queda, como ya les dije, es el muro de los lamentos y es una pared para retener la emplanada de tierra arriba de la cual estaba edificado el templo. Los judíos van a llorar allí y van a orar al muro de los lamentos. ¿Y saben por qué lloran hoy en día? No solo porque se acuerdan de la gloria pasada, no solo porque se acuerdan que ese lugar fue dedicado para el culto a Jehová, pero porque en ese lugar sagrado donde fue que Abraham ofreció a su hijo Isaac sobre ese mismo monte de Moria, en ese lugar tan sagrado, donde la presencia de Dios llenó de gloria el templo, tanto que los sacerdotes no podían estar dentro. En ese mismo lugar donde estuvo el templo de Salomón y el templo de Herodes, en el mismo lugar donde Jesús predicaba en el templo, hoy en día hay no una, sino 2 mezquitas musulmanas. En el mismo lugar donde estuvo el templo de Jehová, ahora hay 2 mezquitas, una más antigua, que es la de el Aqsa se llama, y la otra, el Domo de la Roca, la mezquita musulmana. Jerusalén estuvo en manos de los musulmanes por muchos años, y aunque los judíos han recobrado el dominio del territorio, esa parte de Jerusalén todavía les pertenece a los árabes. Todavía está en manos de los árabes y el templo, el lugar más sagrado, está en manos de los árabes con sus mezquitas. Imagínense tratar de poner un templo judío allí y echarle abajo los templos musulmanes. Miren qué problema tienen los judíos, porque los judíos quieren construir un templo, no tienen templo, los judíos. Pero en el lugar donde tiene que estar el templo y no lo pueden poner en otro lugar, porque Dios dijo a través de Moisés, el lugar que yo les muestre, ahí tiene que estar mi templo y no lo pueden poner en ningún otro lugar. Así que para el judío ortodoxo, el templo tiene que estar en el lugar donde tiene que estar, pero hay 2 mezquitas musulmanas que habría que echar abajo para levantar el templo. ¿Quién se atreve a tocar eso? Que es el centro del mundo musulmán. Para ellos es tan sagrado Jerusalén como es para los judíos. En realidad la ciudad de Jerusalén es sagrada para las 3 grandes religiones del mundo. Las 3 grandes religiones monoteístas tienen su centro en Jerusalén. Los judíos, los musulmanes y los cristianos. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de todos estos templos? Esta tarde nosotros vamos a estudiar en detalle el templo del desierto. El santuario que el pueblo de Israel construyó para morada de Dios en el desierto. Y es muy importante esto, en primer lugar, porque Dios lo reveló en su palabra y la Biblia nos dice que toda palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios llegue a ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que si Dios lo reveló y si Dios se tomó, imagínense, solo del capítulo 25 hasta el 40, son 16 capítulos enteros de la Biblia que habla de cómo construir el tabernáculo. Y luego todo el libro de Levíticos habla sobre los sacrificios y ofrendas que se ofrecían en el tabernáculo, sobre
el oficio de los levitas, por eso se llama Levítico el libro. El libro entero son las instrucciones de lo que se tenía que hacer en el tabernáculo. Y luego el libro de Números y el libro de Deuteronomio. 4 libros enteros de los más largos en la Biblia le dedican el tema al santuario. Quiere decir que para Dios esto es importante, porque Él inspiró los profetas que escribieron. Entonces, ¿por qué es tan importante el santuario? En primer lugar, porque Dios escogió revelar a través del santuario el plan de redención. El santuario era el centro de operaciones aquí en esta tierra para la salvación del ser humano. No había salvación en todo el planeta Tierra sino a través del templo en Jerusalén. Para que un ser humano pudiera ser perdonado del pecado, tenía que ir al templo. Si no iba al templo, no había perdón de pecados. Y no podía ofrecer su animalito en ninguna otra parte, porque Dios dijo, solo en Jerusalén me levantaréis santuario. Cuando el pueblo de Israel se atrevió en su apostasía a levantar un santuario rival al norte, Dios maldijo al rey que lo hizo, se le secó la mano. Pusieron un sistema de sacerdocio rival y fue tan terrible que la maldición vino por haber desobedecido a Dios, y el pueblo de Israel del norte, la nación del norte, fue llevada al cautiverio casi 100 años antes, no más de 100, 150 años antes de la nación de Judá, que se mantuvo leal a Dios y al santuario, al templo en Jerusalén. Esos aguantaron 150 años más. Los demás, por haber desobedecido el mandato de Dios, fueron llevados al cautiverio. Dios dio instrucciones de cómo debía hacerse, y el templo era el centro del plan de salvación. Pero según lo que vimos hoy, esto era hasta que viniera Cristo. Vamos a leerlo ahí mismo en el libro de Hebreos, donde teníamos hace un momento. Hebreos capítulo 9. Dice el versículo 1 en adelante: ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre él los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y ahora miren el 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre, entró de una vez para siempre en el santuario,
habiendo obtenido eterna redención. Así que dice que todo lo del santuario, el lugar santo, el lugar santísimo, el candelabro, la mesa de los panes, el altar del incienso, el arca del pacto y todos los sacrificios y ofrendas que se celebraban en el santuario eran símbolo para el tiempo presente. Eran figura hasta el tiempo de renovar las cosas, de reformar las cosas, hasta que viniera ¿quién? Jesús, porque todo eso ilustraba a Cristo. Esta tarde, cuando hablemos de los colores, de las cubiertas y de los utensilios del santuario, vamos a ver cómo todo esto nos habla acerca de Cristo y su ministerio. Y a través del santuario aprendemos acerca de Jesús, que es el ministro de ese santuario. El santuario terrenal es un ejemplo para nosotros del plan de redención. Y así como había un servicio diario en el santuario, de eso vamos a hablar mañana y vamos a entender cómo es que el ser humano es perdonado. ¿Por qué se necesita sangre para perdonar al ser humano? Todo eso lo vamos a hablar mañana. Así como había un servicio diario, también había lo que se conocía como las fiestas del santuario. Y cada una de esas fiestas era un drama que Dios daba a su pueblo en figura para ilustrar el plan de salvación. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua prefiguraba al Cordero Pascual, que es Cristo. Y Cristo murió un día de Pascua. Murió el mismo día que se mataba el Cordero Pascual. Todo esto estaba prefigurado. El santuario no es solamente un ejemplo, una figura, pero es también una profecía. Escuchen esta cita. En el libro Evangelismo, en la página 166, la mensajera del Señor nos dice cuán importante es que estudiemos este tema del santuario. Dice así, página 165. La correcta comprensión del ministerio de Cristo en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. ¿Qué cosa es la comprensión del ministerio de Cristo en el santuario? La base, el fundamento de la fe adventista. Sigue diciendo, el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario. ¿Cómo? ¿Entiendes tú claramente el asunto del santuario? Pues aquí dice que el pueblo de Dios debiera conocerlo claramente. Todos necesitan saber por sí mismos el ministerio y la obra de nuestro gran sumo sacerdote. De otro modo les será imposible ejercitar la fe esencial para estos tiempos o desarrollar o desempeñar el puesto al cual Dios nos ha llamado. Así que si nosotros no entendemos el tema del santuario, no podemos tener la fe necesaria para estos tiempos. Y no podemos desempeñar la función para la cual Dios nos ha llamado como pueblo. Y termina la cita diciendo, todos los que han recibido la luz sobre el tema del santuario deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de la redención de la raza humana. Concierne a toda alma que vive aquí en la tierra. El santuario nos revela el plan de la redención. ¿Se fijaron? Dice que es el centro de operaciones para todo el universo, para la redención de la raza humana. Todo lo que está pasando en el universo sucede ¿dónde? En el santuario que está en el cielo. Y también dice, nos revela el plan de la redención. Y miren cómo termina la cita. Nos conduce paso a paso hasta el fin
mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Oh, así que en el santuario nosotros no solamente entendemos el plan de redención, pero dice que nos lleva paso a paso hasta el fin y la culminación de todo. Nosotros vamos a descubrir que en el santuario también hay la profecía del plan de redención. No solamente son figura o tipo, pero es una profecía. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que a través del santuario Dios reveló al pueblo de Israel en qué año, en qué mes, en qué día y a qué hora iba a morir Cristo en la cruz del Calvario? Estaba revelado en el santuario siglos antes. Desde que Dios mandó a construir el santuario al pie del monte Sinaí, ya estaba señalada la fecha en que Cristo iba a morir, porque Él estaba prefigurado en el santuario. ¿Sabes que a través del santuario estaba señalada la fecha exacta cuando nuestro sumo sacerdote iba a ascender al cielo, iba a comenzar a ministrar en el lugar santo? Y de igual manera estaba señalado la fecha exacta cuando Él iba, así como el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo, como Cristo también iba a entrar en el lugar santísimo, a hacer la obra final de expiación antes de su venida. Si nosotros entendiéramos el santuario, podríamos entender también lo relacionado con la venida de Cristo. Y podríamos saber cuán cercana está su venida. El día y la hora nadie lo sabe, pero Él nos ha dejado señales para que entendamos. Y el santuario es una profecía. Les vuelvo a leer lo que dice. Nos conduce. El santuario concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención y nos conduce paso a paso hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguemos a fondo el tema del santuario y que estemos siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que nos pida razón de la esperanza que está en nosotros. Así que no solamente tenemos que entenderlo, pero también tenemos que ¿qué? Poderlo explicar, dar razón por qué nosotros creemos en el santuario, por qué creemos en el juicio investigador, por qué creemos que Cristo está en el lugar santísimo y cómo lo demostramos por la palabra de Dios. Una cita más, nomás una. Primeros Escritos, página 63. Primeros Escritos, página 63, dice así. Son muchas y preciosas las verdades que contiene la palabra de Dios. ¿Cuántas verdades tiene la palabra de Dios? ¿Y cómo son esas verdades? Preciosas verdades contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. ¿Qué necesita el rebaño? Aunque la Biblia está llena de preciosas verdades, lo que el pueblo necesita es la verdad presente. He visto el peligro, dice la mensajera del Señor, he visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni a santificar el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. El diablo quiere que estemos discutiendo de otras cosas, en lugar de concentrarnos en la verdad presente. Y saca por allí que si, bueno, mejor ni hablo,
Pero cada cosa y discuten sobre esos temas como que de eso dependiera nuestra salvación. Eso es lo que Satanás está sacando ventaja sobre el pueblo de Dios. Pero miren cómo termina la cita. Pero los temas como el santuario, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual. Establece la fe de los que dudan y da certidumbre a nuestro glorioso futuro. Hermanos, esta semana, si alguno duda, va a ser establecido en su fe. En esta semana, si alguno ha perdido la esperanza, va a volver a encontrar la esperanza de nuestro glorioso futuro. En esta semana, si alguno no entiende por qué todavía estamos aquí en la tierra, por qué hace tantos años que estamos diciendo que viene Cristo y Cristo todavía no ha venido, el santuario nos enseña paso a paso lo que está sucediendo en el cielo y nos ayuda a entender nuestra posición pasada y nuestra posición actual. Nos da certidumbre. Si alguno no tiene esa certidumbre, esa seguridad de que este es el pueblo de Dios, esta semana va a salir de aquí convencido de que este es el verdadero pueblo de Dios. Para eso Dios nos ha dado las verdades del santuario. Y termina la cita. He visto con frecuencia. ¿Cuántas veces le mostró esto el Señor a ella? Con frecuencia, he visto con frecuencia que estos son los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros del Señor. Yo quiero cumplir con lo que Dios ha dicho. Tenemos que espaciarnos en esos temas. Y ahora no solamente es un tema del santuario. Ahora vamos a estar estudiando la semana entera sobre el tema del santuario. Lo vamos a ilustrar con nuestra pizarra hasta que comprendamos claramente el plan de redención en tipo y profecía, porque es una profecía para nuestros días. A ver, ¿qué tan buenos alumnos son ustedes? ¿De cuántos templos hablamos hoy? A ver, saquen bien la cuenta. No, no son 4. No son 3. Sí, hermano, son 5. A ver, diga, ¿cuáles son los 5? El de Moisés, el de Salomón, muy bien. El de Zorobabel, muy bien, van 3. El de Herodes, van 4. ¿Y el del desierto? El de Moisés. Son 5 los que hablamos, porque el más importante es el modelo que está en el cielo, el gran templo celestial. Déjenme decirles, el que se hizo aquí en la tierra era en miniatura, era como de juguete comparado al que está en el cielo. Saben que en el santuario celestial, para pasar del lugar santo al lugar santísimo, ¿se usan carros con ruedas para trasladarse de un lugar a otro? ¿Saben ustedes que cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844, primero el Padre fue llevado en un trono movible? Dice que el trono tenía ruedas y las ruedas se movían. Ezequiel también vio ese trono y Daniel también vio ese trono que tiene ruedas y las ruedas son de fuego y se mueven. Y el Padre fue llevado en ese trono movible al lugar santísimo. Pero luego dice, y eso está en el libro de Daniel que estamos estudiando este trimestre, y también Dios se lo mostró a su mensajera.
ella vio como un carro de nube, que era un carro de ángeles, llegaba. Las ruedas se movían, pero eran ruedas vivas de ángeles. Y el carro se estacionó y Jesús subió al carro de nube. Y el carro de nube comenzó a andar y se trasladó. Y se abrieron las cortinas del lugar santísimo y Cristo entró a la presencia del Padre. Todo eso, tan grande es el templo en el cielo, tan grande, que se necesita un carro para ir de un lugar a otro. Imagínense que el libro de Daniel dice, y vi tronos. Dice, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Dice, y el anciano de días, cuyo pelo era blanco como la nieve. Dice, y su trono era llama de fuego. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Daniel 7, versículo 8. Un río procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué es eso de que del trono de Dios sale un río de fuego? ¿Qué es ese río de fuego que sale del trono? ¿Alguno de ustedes me puede decir cómo es que del trono de Dios sale un río de fuego? Está en el libro de Daniel. Daniel capítulo 7. Dice el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del trono fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. ¿Qué es ese río de fuego que sale de la presencia de Dios? ¿Qué es ese río de fuego? ¿No? ¿No se les ocurre? Hermanos, son tantos los millares y millares de ángeles que están dentro del santuario celestial. Y como todos ellos brillan y fulguran, porque la Biblia dice, Dios hace a sus ministros llamas de fuego. ¿No son todos sus ángeles llamas como llamas de fuego? Al moverse los millones de ángeles dentro del templo celestial, se mira como un río de fuego que sale de la presencia de Jehová. Son millones y millones de ángeles que están en su presencia. Imagínense cuán grande será ese templo, el que está en el cielo. Que es un río de fuego que sale delante de él. Millones de millones. ¿Ustedes se pueden imaginar un edificio que le entren millones de personas? El estadio más grande aquí en el planeta Tierra le entran 150,000 personas. El estadio más grande. Y si uno se sienta en la tarima de atrás y mira para enfrente, lo único que ve son puntitos de cabeza. No alcanza ni siquiera a reconocer que son cabezas. 150,000 personas en un estadio, usted no las puede ver al otro lado. Solamente ve allá una mancha. Y son 150,000. Ahora imagínense millones de millones. ¿Saben lo que es un millón? ¿Y saben lo que es un millón de un millón? ¿Y saben lo que es millones de millones? Para que millones de ángeles entren dentro de un templo. ¿Qué dimensiones tiene el templo del cielo? La Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Es tan grande el templo de Dios que ni siquiera nos imaginamos su tamaño. Ese es el templo principal, el santuario que levantó Dios y no el hombre. Así que hemos hablado de 5. Pero yo termino hablándoles de un templo más. El templo tenía un patio que se llamaba el atrio, que era todo lo que rodeaba al edificio. Detrás de las cortinas blancas se llamaba el atrio del templo. Son 3 partes del templo: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero Dios no habita en templos hechos de mano.
Él habita en el templo que está en el cielo porque lo hizo Él, pero no en lo que hacen los hombres. Él ponía su presencia allí a través de la nube, pero Él no habitaba ahí, Él habita en los cielos. Pero yo les voy a hablar de otro templo en el cual Dios sí habita. Él sí habita en este templo. Vayan al libro de Isaías. Isaías capítulo 57 y versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es Jakadosh, el santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Dónde habita Dios? En la altura y la santidad. Pero miren cómo termina el versículo. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hay otro templo, y ese templo tampoco es hecho de manos. Ese templo, dice el apóstol San Pablo, ¿no sabéis que vosotros sois templo del Dios viviente y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 3:16. Si alguno destruye el templo de Dios, yo lo destruiré a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que hay otro templo no hecho de manos, porque esto no lo puede hacer el hombre. Y ese templo que Dios hizo es nuestro cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Primera de Corintios 6, 19 dice, ¿no sabéis que vosotros sois templo del Dios viviente? Que no os pertenecéis a vosotros mismos, sino que habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales pertenecen ¿a quién? A Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y así como el templo tiene un atrio, que es todo lo que rodea el santuario, y tiene un lugar santo y un lugar santísimo, también Dios formó al cuerpo. Nuestro cuerpo, que es dedicado a Dios, es el santuario, es el tabernáculo donde Dios quiere habitar. Pero esta tarde vamos a aprender que desde que tú llegas a la puerta, ya de ahí para adentro, todo es santo. Desde la misma puerta del santuario, el atrio es santo. Y nuestro cuerpo representa el atrio, todo lo que es santo de la puerta para adentro. Nuestro cuerpo es el santuario y tiene un atrio, pero nuestro cuerpo tiene 3 divisiones. El cuerpo, luego la mente, que es el santuario. Y en la mente está dividida en 2 partes, lo que le llamamos el consciente y el inconsciente. En el inconsciente no entramos muy fácil. El inconsciente es un lugar sagrado donde solamente Dios puede entrar y muy pocas veces el ser humano entra. Y así como el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo detrás del velo, también Dios quiere que nosotros aprendamos de tal manera a cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente, que es santa, y a purificarla para que Dios pueda aún